En esta sección veremos la resolución de los ejercicios planteados durante el curso. El primer ejercicio se trata sobre detectar si un número es primo o no y puntualmente crear un diagrama de flujo que nos permita representar luego ese código. En este caso vamos a usar una herramienta llamada Lucidchart, la cual ya habíamos visto en los videos anteriores. Vamos a trabajar con Lucidchart a través de los diagramas de flujo. En este caso, nuestro programa va a tener un inicio y va a tener un fin. Siempre es bueno empezar por esto. Nuestro programa inicia y va a tener un fin. Es necesario crear una especie de lista de los pasos a seguir de lo que deberíamos considerar como la solución de nuestro problema para encontrar un número primo. Primero me gustaría que tengas en cuenta lo siguiente. Vamos a crear un texto acá, una lista, y vamos a considerar los pasos a seguir en cuanto a la resolución del problema. En primer lugar, o como primer paso, tenemos que entender qué es un número primo. Los números primos son todos aquellos números enteros que son divisibles entre sí mismo y entre 1. Es decir, no pueden ser divisibles por algún otro número que no sean por sí mismos y que 1. Un ejemplo común que tenemos sobre el número primo es el número 2. El número 2 solamente es divisible por sí mismo y por 1. También tenemos el número 3 o el número 5 o el 7 o el 11, por ejemplo. Si se dan cuenta, no pueden ser divisibles por ningún otro número que no sea 1 o sí mismo, o 11. Vamos a entender un poco más cómo nosotros, como seres humanos, podemos razonar y encontrar una solución para encontrar un número primo. Primero que nada, si yo quiero verificar de forma natural si un número es primo o no, voy a tomar ese número, por ejemplo el número 4, y voy a tratar de dividirlo entre un número menor, a ver si además de 4 y 1, algún número entre 4 me va a dar una división exacta. Entonces voy a agarrar 4 y voy a dividirlo entre 2, por ejemplo, porque dividirlo entre 1 no tiene sentido. En realidad la idea es encontrar un número entre 4 y 2 que genere una división exacta. Bueno, justamente 4 sobre 2 me da 2, porque la división es exacta. Acá hay que hacer foco no solamente en la división, sino en el resto. Bien, el resto de una división entre 4 sobre 2 es 0. Recordemos que hemos visto en videos anteriores, vimos acerca del operador módulo, el cual me daba el resultado del resto, no del resultado de la división, sino me daba el resto. En este caso, si yo divido 4 sobre 2, el resto de la división va a ser 0. Bien, esto es lo que tenemos que ver. Si alguno de los números entre 2 y el número que tomamos para verificar si ese número es primo o no, me da 0 el operador módulo. Bien, por ejemplo, si tomamos el número 5 y hacemos un módulo de 2, vamos a ver que este resultado me va a dar 1, porque para poder multiplicar un número que me dé 5 por 2, voy a tener que multiplicar 2 por 2, va a ser 4. Va a quedar un número, porque si yo ya multiplico 2 por 3, me voy a pasar del número que estoy tomando para la división. Bien, entonces, para poder detectar si un número es primo o no, generalmente verificamos si alguno de los números entre 2 y el número que estamos tomando es un número, es divisible, ¿sí? Entonces, vamos a establecer una serie de pasos de este lado. Y vamos a ver qué pasos podemos seguir para nuestro programa. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar un número en primer lugar. Ahora, luego tenemos que tomar ese número y dividir el número ingresado por
los números a partir de 2 hasta el número ingresado. Es decir, que por ejemplo, si yo tomo el número 7, voy a estar operando el módulo entre 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, hasta ver si uno de esos números me da como una división exacta. Si me da una división exacta, quiere decir que el número no es primo. Pero si no me da en ninguna oportunidad una división exacta, entonces el número no es primo. Perdón, es primo. Vamos a verlo acá. Posteriormente, entonces, tengo que decidir si alguno de los números me dio una división exacta. ¿Sí? Si alguno de los números me dio una división exacta, entonces el número no es primo. Por el contrario, si ninguno de los números me dio una división exacta, el número sí es primo. Es importante dejar acá asentados los pasos a seguir o el razonamiento que podemos tener para resolver el problema. Recuerden que hemos estado aplicando el pensamiento computacional. Lo primero que hicimos fue abstraernos un poco del problema. No importa cómo lo vamos a hacer, pero sí cómo va a ser la operación, pero sí tenemos que saber cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ingresar un número. Vamos a usar el método de ingreso, los inputs. Recuerden que esta forma de acá era para tomar entonces inputs, y vamos a poner acá input es igual a ingresa un número. Ese número va a ser, vamos a llamarle let número. Vamos a dejarlo sin tilde. Ahí está. Bueno, una vez que ingresamos ese número, ese valor, tenemos que tomar el número y dividirlo por todos los números desde 2 hasta el número que tenemos. Entonces vamos a buscar la caja de operaciones, o sea, de procesos que tenemos acá, y vamos a decir, vamos a poner acá, aplicaríamos acá un ciclo for, por ejemplo, o un ciclo while, para poder recorrer los números desde 2 hasta el número que ingresamos. Entonces podríamos decir que el número dividido o módulo de i iba a ir desde 2 hasta el número ingresado. Si alguno de estos números si el número módulo de i me da 0, entonces voy a poder entender que este número es primo. Voy a poner acá pero número sobre el módulo de los números que van desde 2 hasta el número ingresado. Bien, voy a estar iterando y acá voy a tomar una decisión. Si yo detecto que uno de los números que va desde 2 hasta el número ingresado me da como resultado una división exacta, o sea que el módulo va a ser 0, entonces quiere decir que el número no es un número primo. Vamos a poner acá, así. Si alguno
alguno de los números y vamos a poner acá alguno de los números y me dio 0. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Acá. Bueno, vamos a preguntar entonces si alguno de los números me dio 0. Si alguno de ellos me dio 0, entonces vamos a colocar acá una salida que tenemos por acá. Bien, vamos a colocar acá las salidas. Vamos a tener dos salidas que van a ser simples mensajes. Entonces acá sí y acá no. Vamos a retornar true y acá vamos a retornar false. Posteriormente a eso, una vez que retornamos los resultados true o false, volvemos a converger en la finalización del programa. Quiero especificar acá que esto es un bucle. Para especificar que esto es un bucle, voy a tomar una rama que salga desde acá y va a estar repitiendo todo el tiempo la operación. Esto va a estar iterando hasta que o termine de recorrer los números, o termine el bucle, o alguno de los números me dé como resultado el módulo 0. Bien, podríamos poner esto de otro color quizá, así lo diferenciamos. Bien, hemos terminado nuestro diagrama de flujo. En la siguiente parte vamos a expresar este diagrama en código. Es hora de representar nuestro diagrama de flujo a código de JavaScript. En la sección de ejercicios vas a tener un link que te va a llevar a un StatBlix para poder incrustar tu código dentro de un espacio preparado. De esa forma podemos verlo también como una interfaz gráfica. Estamos en el StatBlix planteado y acá tenemos una función que no está completa llamada f'Primo. Esta función recibe por parámetro un número y lo que tenemos que hacer nosotros es verificar si el número ingresado nos da como resultado un número primo o no. En el lado derecho tenemos un extracto de código o tenemos una interfaz gráfica a partir del código de abajo, que dejé acá que no se modifica nada. No hay que modificar nada de lo que está a partir de esta línea, la cual, si yo ingreso un número, va viendo a través de la función que vamos a crear si el número es primo o no. Como verán, 7 es primo, pero esto me está mostrando que no es primo porque no está completo el código todavía. Bien, entonces tenemos que desarrollar la función dentro de este bloque. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es declarar un bucle, porque tenemos que dividir número entre los números que van de 2 hasta el número que se ingresó. Por ejemplo, le voy a poner acá un if, y el if tiene, como recuerdan, varias condiciones. Vamos a poner acá let y va a ser igual a 2, porque vamos a comenzar a dividir entre 2. Y ahora voy a colocar que i tiene que ser menor al número ingresado por parámetro. Posteriormente a eso tengo que hacer que i se vaya incrementando para en algún momento salir del bucle. Bien. Perdón, en lugar de if acá es for. Ahí está. Perfecto. Entonces, todavía no estamos haciendo nada, pero ahora sí vamos a implementar acá adentro un condicional. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a decir que si alguno de los números, que van de i hasta el número que ingresé por parámetro,
Si la operación módulo de esos números me da 0, quiere decir que alguno de los números que van de 2 hasta un número menor al número ingresado es divisible. Entonces voy acá a retornar return false, porque si yo detecto si se cumple esta condición, quiere decir que uno de los números fue un número divisible, entonces el número no es primo. Posteriormente, si yo salgo del ciclo for, del ciclo for sin haber retornado el false, entonces quiere decir que el número sí es primo. Voy a retornar un true. Les explico entonces nuevamente. Yo entro al ciclo for. Si en el ciclo for alguno de los números sí fue divisor, si generó una división exacta, voy a retornar false. Este return false va a interrumpir la función exprimo y voy a retornar un false directamente. Pero si este return no se ejecuta porque nunca entra el if, el ciclo for se va a terminar y voy a terminar retornando un true, porque si salí del ciclo for, si llegué a completar todo el ciclo for y hice el return true, es porque ninguno de los números entre 2 y el número ingresado por parámetro fue divisor exacto. Entonces, para corroborar esto, vamos a apoyarnos de la interfaz gráfica que tenemos acá y vamos a ingresar un número para ver si este número es primo. Bueno, dice que 2 es un número primo, 3 es un número primo, 4 no es un número primo, 5 es primo, 6 no es primo, 7 es primo, y así podemos ir jugando con los demás números, siempre teniendo en conocimiento nosotros qué número es primo y qué no. Pues bien, con esto hemos terminado la solución a nuestro problema. Vamos a recordar que hemos tomado el pseudocódigo o el flujo, el diagrama de flujo, y a partir del diagrama de flujo hemos creado un bloque de código entendiendo mucho mejor el problema.